Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 8 les voy a leer. Y aquí nos enseña que tenemos que permanecer, dice nuestro Señor Jesucristo, permanezcan en mí. Así que tenemos que permanecer en Él, siempre, hermanos, cada día. Desde que te levantas hasta que te vas a acostar, te levantas y te vas a acostar. Y mientras duermes, cuando despiertas, lo mismo y lo mismo. Así que solamente así es una lucha tremenda que tenemos de cada día para permanecer en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a leer en este momento los versículos que ahorita les voy a leer. Se los voy perdón, hermanos, se los voy a leer para que ustedes entiendan el mensaje que nos dan estos versículos. Siempre en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, hermanos, porque la gloria es para Él. Y dice así, hermano, la palabra, con mucho respeto y mucho amor, dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así que si, por ejemplo, una rama de un árbol, de cualquier árbol que da frutos, sea de mango, de ciruelas, de lo que sea, si esa rama se desgaja, se quiebra, ya no va a dar fruto esa rama, porque ya se apartó del árbol, ya se quebró. Así nosotros nos enseña aquí la palabra que fuera de nuestro Señor Jesucristo, apartados de Él, nosotros nunca vamos a llevar fruto. Pero ¿de qué fruto habla nuestro Señor Jesucristo? Pues el cambio en nuestras vidas. Tienes que cambiar, tienes que amar como Él nos ama, como Él amó, nos ama a nosotros, como Él nos amó, porque Él dio su vida por nosotros, hermano. Así tenemos que amar nosotros también a los que nos aborrecen, a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, a los que nos desprecian, a los que nos odian. Tenemos que amarlos, apartarnos de toda maldad, de toda injusticia, de todo vicio y llevar una vida santa, así como Él fue el primer ser humano que nunca tuvo pecado. No se halló pecado en Él. Pero los hombres siempre lo persiguieron. Lo persiguieron y lo persiguieron buscando para ver qué es lo que hallaban de Él para así acusarlo de algo y poderlo matar, pero no encontraban nada. Entonces, por eso, ese es el cambio que tenemos que nosotros tener. Ese es el fruto que tenemos que llevar, el cambio en nuestras vidas, obedeciendo a Dios, a nuestro Padre eterno, en todo lo que Él nos ordena hacer. Siempre y cuando sea todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena. A Él es al que tenemos que escuchar, dice nuestro Padre. Escúchenlo a Él. Antes yo les hablaba por medio de los profetas. Ahora Él nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a Él tenemos que escuchar, hermano. Pero no por eso nosotros nos vamos a apartar de obedecer los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo la palabra, hermanos: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces, si nosotros no permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a perder. Ya no vamos a servir para nada. Es como la sal, si la sal se le va su sabor, ya es desechada porque ya no sirve. Imagínate tú. Así nosotros tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Así nos traten como nos traten, hermanos. Así veamos que a un hermano lo están degollando por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así veamos eso. No nos vamos a apartar si lo amamos de verdad. Por eso tenemos que estar bien preparados, hermanos. No hay que amar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, de los labios para afuera. Hay que amarlo con todo el corazón. Y Él mismo nos va a dar esas fuerzas. Nos va a hacer hombres valientes para soportar todas las pruebas, todos los problemas que vengan a nuestras vidas y todo lo que venga en contra de nosotros por causa del nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra, hermanos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, si nosotros damos fruto, nuestro Padre eterno es glorificado, se glorifica Él. Porque es una cosa hermosísima, hermanos, apartarnos de toda mal. Por eso nos dicen a nosotros, oye, ¿y cómo lo hiciste para cambiar? ¿Cómo le hacen ustedes para cambiar, para ser diferentes? Bueno, aquí está el motivo. Es obedecer a nuestro Señor Jesucristo y a su glorioso evangelio. Porque nadie nos puede salvar en este mundo, hermanos. Nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros en aquella cruz y derramó su gloriosa y poderosa sangre, hermanos. Así que solamente por medio de Él seremos salvos. Juan capítulo 14 es lo que nos dice. Versículo 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así es que todo fue creado por Él y para Él. Así es que, hermanos, es bellísimo obedecer los mandamientos de nuestro Dios, porque todo fue hecho por Él y para Él. Las escrituras de Moisés, los profetas y los salmos, dice la palabra, han hablado de mí. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado las cosas de las cuales ustedes están haciendo, que están pecando, ustedes no fueran culpables de pecados, pero ahora yo ya se los he declarado que ustedes son pecadores. Así es que si nosotros no obedecemos, eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros no lo obedecemos a Él, entonces nosotros estamos perdidos. Si nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo por seguir las leyes nada más de Dios, entonces estamos perdidos porque no obedecemos a nuestro Padre. Porque esto es desde el principio, hermanos. Si la palabra dice en primera de Juan que todo fue hecho por Él y para Él, antes de Él no existía nada. Fíjate lo que dice el capítulo 1 de Juan, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad.
Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Así es que el enemigo ha querido destruir. Quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo. Quiso destruir su palabra, su glorioso evangelio, para que nosotros no nos diéramos cuenta de la verdad. Pero el enemigo ya ha sido juzgado y el poder de Dios es el que nos conduce a seguir leyendo la palabra, a entenderla y a obedecerla. Porque la quisieron desaparecer completamente, pero no pudieron desaparecerla, porque es más grande el poder de Dios. Y ya estaba escrito, nadie podía separarnos, destruir la palabra de Dios. Nadie, porque fue mandada por Él la palabra. Así es que la palabra es muy poderosa, hermanos. Hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, hay que llevar mucho fruto, apartarnos de todo mal. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así es que si nosotros nunca negamos a nuestro Señor Jesucristo, por más que estemos en peligro de muerte, no debemos de confiar en nosotros. Hay que confiar siempre en Dios. Hay que creerle a Dios, hermanos. Hay que creerle a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos dice en Primera de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en otros tiempos Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Así es que Él nos dice, escúchenlo a Él. Así que tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que escuchar su glorioso evangelio, su gloriosa palabra y obedecerla. Y así, desde Génesis hasta Apocalipsis, si obedecemos lo que nos dice la palabra, nosotros no vamos a tenerle miedo a nadie y nadie nos va a poder hacer frente, mientras meditemos en el libro de la ley, mientras obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Va a venir una paz a tu hogar, a tu corazón, a tu vida. Va a haber un cambio, pero cuando la gente no cambia para nada, siguen siendo lo mismo. El hombre emborrachándose, fumando y todo, y dice yo amo a Cristo. Eso no es amar a Cristo, porque no lo estás obedeciendo. Y la mujer haciendo lo que le da su gana. No, hermano, eso es desobedecer a nuestro Señor Jesucristo, no obedecer su palabra. Hay que permanecer en la vid verdadera, porque alejados de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nada podemos hacer y estamos perdidos. Así es que, hermanos, hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él nos manda hacer, para que nosotros podamos tener esa vida eterna que Él nos prometió, obedeciéndolo a Él solamente, porque Él fue el que derramó su propia sangre, hermano. No fue sangre de becerros, de ningún animal, sino su propia sangre, para que nosotros pudiéramos ser salvos y llegar un día a nuestro Padre eterno y recibir esa vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. No le crean al hombre, no hagan lo que el hombre dice, no sigan tradiciones de hombres, obedezcan la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hay que obedecerlo a Él y entonces nosotros estaremos preparados para cuando Él venga a la tierra y entonces así podamos reunirnos con Él un día. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, hermano. Y si Dios nos lo permite, hermano, nos vemos para el otro video. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.